Hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. La semana pasada leímos el capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿sí se acuerda, verdad? Vimos varias cosas. Por fin se cumple la promesa del Espíritu Santo. Estratégicamente llega en el día de Pentecostés, que había reunidos en Jerusalén mucha gente, dice la palabra que de todos los rincones de la tierra. Y el Espíritu Santo llega y les da lenguas, idiomas especiales a cada uno de los creyentes para que le compartieran a toda esa gente que estaba reunida en Jerusalén. Y vimos el primer discurso de Pedro que, inspirado por el Espíritu Santo, él recuerda al profeta Joel y recuerda también a David, expresando las palabras de David como una profecía. Y bueno, vimos cómo empieza la primera iglesia y al final el versículo 46 del capítulo 2 dice que todos perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si se acuerda, es la primera vez que menciona el libro de los Hechos la palabra iglesia, y dijimos que la iglesia entonces nace el día de Pentecostés. Vamos a empezar con el capítulo número 3. Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Se acuerda que le comenté que los judíos comienzan a contar las horas a partir de que amanece? Dijimos que más o menos amanece a las 6 de la mañana. Entonces estaríamos hablando de que Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora novena. Si las 6 de la mañana para nosotros, para los judíos es las 0 horas, entonces la hora novena eran las 3 de la tarde aproximadamente. Entonces los judíos tenían 3 tiempos de oración: a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. ¿Cuántas veces ora usted al día? ¿1? ¿2? Es más, se la voy a poner más fácil. ¿Cuántas veces ora a la semana? Usted y yo como iglesia tenemos 2 tiempos de oración, pero usted en su casa, y yo también obviamente, tenemos que orar todos los días, buscar a Dios en todo momento. Orad sin cesar. Versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Poner a un cojo o a un inválido o a alguien con una deficiencia física en una iglesia es como que la mejor estrategia. La gente va a la iglesia de alguna manera a ponerse a cuentas con Dios, y entonces el hecho de que estuviera ahí el cojo era simplemente estratégico para que él recibiera más dinero del que podía recibir, no sé, en una plaza, en cualquier otro lado. Y entonces el cojo, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir algo, mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó
Y al momento que lo estaba levantando, se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Ponga atención en el versículo 6. Usted y yo no podemos dar algo que no tengamos. Definitivamente. Llámele como usted desee. Dinero, paz, tranquilidad, amor, armonía. Si usted no lo tiene, es imposible darlo. Es imposible darlo. Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo. Definitivamente las cosas materiales no las tenían, no tenían oro ni tenían plata, pero tenían al Espíritu Santo. Lo que hicieron fue inyectarle el Espíritu Santo al cojo y él recibió inmediatamente la salud. En automático la gente se asombra. En automático la gente sabe reconocer cuando lo que estamos dando es algo genuino y es algo real, no algo fingido. Versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. ¿Se acuerda en el capítulo anterior cómo escucharon un estruendo, un viento recio y todo el mundo salió a la calle a ver qué pasaba? Pues aquí fue exactamente lo mismo. Estaban en la puerta del templo y los que estaban afuera y los que estaban adentro escucharon el alboroto y salieron a ver qué pasaba. Versículo 12. Viendo esto Pedro, fíjese, bien listo, dijo, esta es la mejor oportunidad del mundo para volver a anunciar de Jesús. Viendo esto Pedro, ¿qué vio? Bueno, pues que ya estaban todos juntos, que ya estaban bien puestecitos para lanzarles el mensaje. Respondió al pueblo, varones israelitas. Acuérdese que eran las fiestas y ahí lo único que había era gente de Israel, que al final son judíos, ¿no? ¿Por qué se maravillan de esto? Lo primerito que les pregunta Pedro. ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diese a un homicida. Pedro no hablaba nada más por hablar, Desde lo que está haciendo con las primeras preguntas es obviamente inquietando la mente de los que estaban escuchando. Y después de eso les menciona a Abraham, a Isaac y Jacob, porque obviamente a ellos les hacía sentido, eran sus antepasados. Entonces, si algún israelita o algún judío escuchaba hablar de Abraham, de Isaac o de Jacob, inmediatamente se remontaban a la historia y les hacía sentido. Entonces,
Por eso les recalca Pedro, el Dios de nuestros padres. ¿Quiénes padres? Pues Abraham, Isaac y Jacob y toda la descendencia, ¿no? Entonces fíjese, de nuevo Pedro de alguna manera apela a la conciencia de ellos diciéndoles, ustedes lo entregaron y lo negaron delante de Pilato. Y todavía cuando él, Pilato, lo quería dejar en libertad, ustedes piden que les den a un homicida. Mataron, versículo 15, mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Otra vez la palabra testigos. Y por la fe en su nombre, a este, y agarró al cojo, lo abrazó así por el hombro, le dijo a este, les dijo a todos, a este, a quien ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Mas ahora, hermanos, ya le bajó el tono al mensaje Pedro. Fíjese, ¿eh? Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también sus gobernantes. ¿Sí se dio cuenta? Cómo primero llega con todo diciéndoles, ustedes lo mataron, lo entregaron y todavía piden un ladrón, y ya después le baja un poquito el tono y así de tranquilos. Sé que lo hicieron por ignorancia y sus gobernantes también. Versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, y ya les da la solución para salir de ese detalle, de ese problema. Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Se acuerda usted lo que estudiamos en Marcos? Cuando Jesús decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se acuerda lo que es arrepentimiento? Arrepentimiento, habíamos dicho que era volverse a Dios o girar, y habíamos hablado de un giro de 180 grados, y habíamos hablado de que era un cambio de mentalidad. El arrepentimiento tiene que ver con eso, mi hermano, un cambio de mentalidad. No se trata de querer empezar a portarme bien y hacer bien las cosas. Se trata de cambiar mi forma de pensar para que ese cambio de pensamiento en automático me lleve a que mis acciones sean completamente distintas. Entonces, Pedro les recalcaba y les insistía en eso. Ustedes lo primero que tienen que hacer es arrepentirse y convertirse. Hacerse a la forma de y luego les dice, si ustedes hacen eso, sus pecados serán borrados. Eso lo dice el versículo 19. Sus pecados serán borrados. Fíjese qué bonita ilustración de Pedro. O sea, él está diciendo que si ya había algo escrito en su contra por el pecado que hay en usted o en ellos en ese momento, él les garantizaba que si cambiaban su forma de pensar, que si se convertían, ese juicio ya escrito en un papel iba a ser borrado por Dios. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que les fue antes anunciado, a quien de cierto era necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas,
de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, otra vez Pedro hace referencia a un personaje importantísimo en la historia del pueblo de Israel, a Moisés. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios les levantará profeta de entre sus hermanos como a mí. A él oirán en todas las cosas que les hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Quitarle la nacionalidad a un israelita, y bueno, a cualquiera supongo, es de las peores cosas que le pueden hacer. Automáticamente pierde derechos y automáticamente pierde toda promesa de parte de Dios. Pedro volvió a apelar a la conciencia de todos ellos, diciéndoles que si ellos no escuchaban a este profeta del que hablaba Moisés, simplemente iban a ser desarraigados del pueblo, es decir, no iban a ser contados como parte de la nación del pueblo escogido por Dios. Versículo 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A ustedes, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pedro nos acaba de resumir la esencia del cristianismo y de la iglesia. Insistió mucho en una conversión y insistió mucho en el arrepentimiento, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3. Mi hermano, usted y yo tenemos que caminar hacia eso. Tenemos que caminar hacia una conversión, hacia un cambio de mentalidad. Tenemos que estar ciertos de que la única forma en que nuestros pecados puedan ser borrados, según lo que acabamos de leer, es arrepintiéndonos y convirtiéndonos. Terminó el capítulo 3. Espero que haya sido de bendición para su vida. Para nosotros está siendo de mucha bendición la lectura. Si puede regalarnos un comentario, un mensajito o algo que nos haga saber que le sirve lo que estamos haciendo, se lo vamos a agradecer infinitamente. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te agradezco que nos regales de tu palabra y que nos enseñes de qué se trata la vida cristiana. Lo estamos viendo con los ejemplos que tú dejaste plasmados aquí en las Escrituras. Y si está aquí escrito, Padre Santo, nosotros queremos hacerlo nuestro y queremos también, oh Padre Santo, ser testigos del efecto que tiene tu palabra y tu Espíritu Santo en nuestro diario vivir.
Te agradezco infinitamente, te pido en el nombre de Jesús, que bendigas a cada uno de mis hermanos ahí donde están en sus casas y que tú les regales, oh Padre Santo, el anhelo y el deseo de seguir estudiando las Escrituras. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Dios los bendiga mucho. Cuídense y nos vemos la próxima semana con el capítulo 4.